La Iglesia de Cristo, Ministerios, Llamada Final, le invita para que en los siguientes minutos se goce con el mensaje poderoso de la Palabra de Dios, predicado en la voz del apóstol, Dr. Otto René Azurdia. Nuestro deseo es que al escuchar el mensaje del Señor, su vida y la de los suyos sea transformada y edificada sobre el verdadero conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes, el consejo de la palabra del Señor. El tema de que hemos sido alcanzados por Dios. Dice Pablo, hablando en el verso 20, que ahora que somos, verso 19, somos de la familia de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Dice esta versión: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. El verso 22 dice: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mire que la revelación de la Escritura es que Dios está haciendo una morada, una casa, una habitación, un templo, un palacio, y lo está haciendo vivo. Por eso usted nota cuando dicen algunos pensadores en Apocalipsis, le dicen a Juan: te mostraré la esposa del Cordero. Le muestran una ciudad, le muestran una edificación. Y esto es un poquito difícil de comprender, cómo es que Dios está formando o edificando una ciudad o un templo con piedras vivas, con seres humanos. Usted y yo somos una piedra viva. Y esa piedra debe ser edificada. Y nosotros tenemos, al venir al Señor Jesús, al nacer de nuevo, el hecho de estar alimentándonos con la palabra, el hecho de estar creciendo, es porque Dios quiere edificarnos. Dios quiere que seamos parte de su edificación. Por eso dice Pedro que como piedras vivas somos edificados como una casa espiritual. Lo primero es edificar la casa, edificar el templo. Pero luego va a hablar de la función. La función de esa casa es manejar los aspectos espirituales de Dios como un sacerdocio santo. Pero hoy, esta noche, le quiero hablar cómo edifica Dios. Y nosotros debemos tener en la conciencia que el trabajo de la edificación, Dios lo realiza con la participación de instrumentos. Y la edificación se hace entre Dios y los seres humanos. No la hace solo Dios. Mire cómo Dios trabaja, cómo Dios, a pesar de que es su casa, a pesar de que es su morada donde Él quiere habitar, Dios le da participación al ser humano para edificar. Y muchas veces nos preguntamos cuál es la causa de estar en el Evangelio, cuál es la causa de asistir, cuál es la causa de leer, cuál es la causa de orar, qué objetivo perseguimos. Usted sabe, algunos piensan que el objetivo es ser salvos, pero nosotros ya somos salvos. ¿Cuántos dicen ya soy salvo? Yo he creído en Cristo Jesús, y Él dice que el que ha creído en su corazón y ha confesado con su boca es salvo. No estamos peleando por nuestra salvación, no estamos buscando nuestra salvación. La salvación es por gracia, mediante la fe. Usted ha creído en Cristo. El que creyere en Él, dice, será. El que creyere y fuere bautizado será. No dice que creyere, fuere bautizado, vaya a la iglesia, esté en seminarios, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Pero luego el apóstol dice que hay que ocuparse dentro de la salvación. ¿Y cuál es esa tarea que hay que hacer? Y la tarea es edificar. Diga conmigo, edificar. Ahora yo quiero que usted tenga la bondad de decirle a que está a su lado, tú eres un edificador. Dios te llamó para ser un edificador. Cuando nosotros hablamos de la edificación, hermano, usted no puede encargarle o sería muy riesgoso que le construyera su casa a alguien que no sabe de construcción. Sería muy riesgoso poner en manos de una persona, por ejemplo, no quiero menospreciar ningún oficio, pero supóngase que un panadero, excelente panadero, se mete de albañil. Él va a querer hacer las cosas como hace el pan. O piense en un hermano oficio muy distinto, un sastre que se mete albañil. No va a saber cómo edificar. Y por eso muchos cristianos, hermanos, piensan y se enfocan en la salvación, y de alguna manera ellos tienen que aprender cómo se edifica. Dios nos ha llamado para edificar, para ser edificadores. Y tenemos que aprender cómo edificar. ¿Cómo hago yo para edificar? ¿Cómo es que voy a ser efectivo en este propósito de Dios? Bueno, en primer lugar, digamos que la edificación, según Romanos capítulo 14, hablando del apóstol Pablo, dice que la edificación se realiza dentro de los cristianos, como dice el verso 19, 14, 19. Sigamos, contribuyan ¿a qué? A la paz y a la mutua, diga mutua edificación. Ahora, me gustó mucho la versión esta que estoy manejando, porque se lo voy a leer cómo traducen o cómo escriben ese verso. Por lo tanto, dice, esforcémonos por promover. Mire qué interesante. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Cuando traduce esta versión, dice que la edificación requiere que nosotros nos esforcemos. Por ejemplo, tenemos que ver que lo que hacemos realmente produzca edificación. Y según este pasaje, tenemos que esforzarnos en promover eso. Tenemos que esforzarnos en apoyar actividades diversas que tengan como objetivo una mutua edificación. A veces nosotros, hermanos, nos esforzamos en promover, por ejemplo, el llevar el mensaje al inconverso. Y eso está muy bien. Pero también, según este verso, debemos de promover y esforzarnos en promover todo tipo de actividad que nos edifique mutuamente. Diga, edificación mutua. Eso quiere decir que yo debo de empezar a equilibrar o a observar o a analizar qué cosas nos edifican mutuamente. La edificación entonces requiere una participación mutua. Diga, participación mutua. Ahora, vaya al capítulo 15 de Romanos y por favor lea el verso 2. ¿Cómo dice el verso 2? Oiga eso. Dice aquí en esta versión, que es lo mismo solo con otras palabras, cada uno debe agradar a su prójimo. Mire, el edificador, cuando nosotros tenemos conciencia que nos tenemos que edificar, yo quiero que por un momento tenga la bondad de voltearse al que está a su lado y dígale, yo tengo conciencia que debo de edificar algo en ti. Le ruego que le diga.
el otro le va a contestar lo mismo. La edificación es mutua. Es decir, hermano, yo debo edificarte a ti y tú me debes edificar a mí. Yo debo tener una conciencia, un conocimiento de que soy edificador. No se olvide que los constructores, a los que Dios les había dado la tarea de edificar su pueblo, ellos desecharon la piedra, desecharon el modelo. Y entonces dice Pablo que la edificación debe hacerse, verso 2 del capítulo 15, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Usted le agrada a su hermano porque usted tiene una mente de edificador. Por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos y no meditamos lo que hablamos. Muchas veces nos expresamos hacia alguien y no analizamos si lo que vamos a decir le va a hacer bien, le va a agradar. Por ejemplo, aunque Jesús era dado a ciertas formas de expresar, por ejemplo, los hijos de los Boanerges, decida esa zorra, tú serás Petros. El Señor no utilizó adjetivos o apodos que afectaran a la persona. Muchas veces nosotros utilizamos algunas palabras que en lugar de traer un bien, lo ofendemos, lo resentimos, lo golpeamos. Y entonces Pablo dice que el edificador debe tener, yo quiero ser un edificador. ¿Cuántos dicen yo quiero ser un edificador? Yo debo cuidar mi palabra para agradar al hermano. Si lo que voy a decirle no le va a agradar a él, mejor me callo, mejor no lo digo. Si lo que yo le voy a expresar lo va a denigrar o lo va a molestar, mejor yo no lo digo, porque el edificador debe agradar al prójimo. Diga, agradar al prójimo. Cuando nosotros vemos que tenemos que edificar, Corintios capítulo 14, nos habla, hermano, qué importante es edificar. Primera de Corintios capítulo 14, dice que en el verso 3, el que profetiza habla a los demás. ¿Para qué hay que profetizar? Ahora, déjeme decirle algo. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los dones espirituales? Levanten la mano, diga, a mí me fascinan los dones espirituales. ¿Cuántos profetizamos? Porque la Biblia dice que hay que procurar profetizar. La Biblia dice que es que el que profetiza edifica. Fíjese usted, aquí la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 14, dice, es cierto que hablar en lenguas es hermoso, pero el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, dice, nadie lo entiende, y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, usted que quiere tener una mente de edificador debe saber que debe de orar en lenguas, que debe de hablar en lenguas. Alguien dirá, pero no se entiende, es una locura eso. Pero su espíritu está participando en edificación de lo que Dios está estableciendo. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Por eso dice Pablo que hay que procurar profetizar. Mire el versículo 3. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo en cambio, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, hermano, por favor ponga cuidado en esto. Hay muchas iglesias donde no se profetiza. Hay muchas iglesias donde si Dios quiere edificar, Dios te va a dar las herramientas. Por ejemplo, si alguien te pone a ti a trabajar como carpintero, te va a dar martillo, clavo, serrucho,
lija, que todo lo que es de la madera. Te va a dar todas las herramientas para edificar. Y una de las herramientas que Dios ha dado para edificar es la profecía. Por eso dice aquí en la Escritura que el que profetiza edifica la iglesia. Tenga la bondad de decirle al que está a su lado, vamos, pide a Dios profetizar. Yo deseo que tú profetices, porque la profecía edifica la iglesia. Es una herramienta que Dios ha dejado. Ahora, note usted, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, ¿qué dice Pablo? Ajá. Los que anheláis dones espirituales. Mire lo que está diciendo Pablo. No te conformes con uno. Porque el edificador debe llevar martillo, serrucho, debe llevar escuadra, estoy hablando de bramedir, debe llevar, mientras más equipado estés, eres mejor edificador. Por eso Pablo dice, como los dones edifican, mira el verso 12, ustedes dice, que esta versión dice, ustedes que ambicionan dones espirituales. ¿Sabe por qué a veces Dios no da los dones? Porque no los ambicionamos. Me gusta mucho, no sé cómo dice la versión de las Américas o las 60. ¿Cómo dice en el verso 12? Que anheláis. Pero la palabra anhelar es como, ay, como anhelo. Pero la palabra ambición es como quisiera tener. ¿Sí? El anhelo es como pasivo, mientras la ambición es un concepto activo, agresivo, dinámico. Hermano, Dios dice aquí en este pasaje, Pablo hablando, ustedes que ambicionan dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación. O sea, Dios ya te dio a ti, por ejemplo, el don de lenguas. Bueno, profetiza, di Señor, quiero profetizar, dame profecía. Ya tienes el don de profecía, Señor, dame discernimiento de espíritus. Ya tienes discernimiento, Señor, dame palabra de ciencia. Oye, Dios no se va a enojar. Pero no debes de pedirlo, sino con un objetivo. ¿Cuál? Yo quiero ser un buen edificador, Señor. Yo quiero edificar correctamente. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu, es el auxilio, es la herramienta que Dios ha dejado para que nosotros seamos edificados. Para que nosotros, y óigame, y esto no estoy hablando de ministerios, estoy hablando de generalidad de santos. Porque a veces nosotros decimos, oh, fulano, que Dios le ha dado tal ministerio, mengano, pero esto no es para ministerios. Los ministerios voy a hablar más adelante de ellos. Esto es para todos nosotros. O sea, los dones no son exclusividad, ni de liderazgo, ni de ministerios. Los dones son exclusividad de los que tienen ambición de lo espiritual, de los que quieren ser buenos edificadores. Yo quiero ser un edificador y yo ambiciono los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice en 1 Corintios 14, mire usted verso 26. ¿Cómo lee usted ahí? Por favor, fíjese la expresión de lo que ahí dice. Lo voy a leer en esta versión. Dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno, diga conmigo, cada uno. Hermano, entonces Dios está diciendo, si alguien dice, hermano, yo no sirvo para nada, usted está equivocado. Dios lo llamó no para que lo haga nada. Dios lo llamó para algo. Usted es una piedra viva. Usted tiene una función en el cuerpo. Usted tiene algo que hacer. Yo lo he dicho siempre, en nuestros países y algunos médicos tienen la tendencia de que cuando uno padece mucho de las amígdalas, lo primero que hacen es
extraerlas. Y dicen, pues esto no sirve para nada. Pero esos son los calentadores naturales de la garganta. Es decir, en el cuerpo Dios no puso nada que no sirva para nada. Todo sirve. ¿O no? ¿Usted cree que esto no sirve para nada? Pregúntele a las mujeres. ¿Cómo les sirve esto? ¿Qué hicieran las mujeres sin esto? ¿Sí? Dios ha puesto en el cuerpo y Dios llama y todos tienen una función. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 26. Que cuando se reúnan, cada uno, me gusta la expresión cada uno, puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Por supuesto, todo debe hacerse, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cómo dice la versión que usted maneja ese verso 26? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Ah? Yo quiero preguntarle algo. Dice ahí, ¿qué hay cuando os reunís como iglesia? ¿Cuándo es cuando somos iglesia? ¿Cuántos miembros se requiere para que nosotros seamos considerados que somos iglesia? ¿Ah? 2 o 3. Entonces, cuando usted se reúne con otros 2 o 3, póngale que pensemos en las reuniones de hogar. Pensemos en un discipulado. ¿Qué hay cuando os reunís? Cada uno, fíjese la normalidad de la edificación. No, si dijéramos cada uno aquí, hermano, si dejáramos nosotros, por ejemplo, que cada uno expresara lo que recibe de Dios, ¿de cuántas horas nos llevaría el culto? Pero fíjese que dice aquí, cuando norma para la iglesia, Pablo dice, hágase todo para la edificación. Verso 27, si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuanto mucho 3. Cada uno por turno y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Y en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Pablo está hablando de estar cargado de herramientas para la edificación. Necesitamos los 9 dones del Espíritu. Y dígale al que está a su lado, y tú puedes tener los 9 dones del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿cuánto los ambicionas? Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos pasado delante de Dios? Dame los dones, Señor, dame los dones, Señor, dame los dones. O hemos pasado, Señor, que me suban el sueldo, que me suban el sueldo. Y nuestro enfoque va más hacia aspectos meramente terrenales que aspectos espirituales. Me gusta mucho ambición. ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que más ambicionas? ¿Qué es lo que te genera pasión en este camino? La Biblia dice que los dones edifican. Otro aspecto de la edificación. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que Pablo dice en el versículo 8. ¿Cómo lee usted en su Biblia? Ajá. Pablo está hablando de autoridad apostólica. ¿Cómo se edifica? Fíjese que dice, exponiéndose a la autoridad ministerial. Uno se edifica porque la autoridad ministerial, hermano, déjeme decirle algo. ¿Por qué Dios da autoridad ministerial? Porque hay que discernir algunos aspectos en la edificación.
Y entonces Pablo dice que uno se edifica cuando uno se expone a la autoridad ministerial. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 19. ¿Cómo lee? Pablo dice, voy a leer en esta versión: todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. ¡Qué responsabilidad tremenda! Hermano, ¿sabe por qué es tremenda responsabilidad? Porque estamos construyendo la casa de Dios. Diga, estoy construyendo la casa de Dios. Es lo que dice la revelación. Dice que nos han llamado, nos han hecho nacer de nuevo para edificar una morada de Dios en espíritu. Para que Dios tenga su casa en la tierra. Pero la casa de Dios en la tierra no tiene una dirección fija. La casa de Dios en la tierra somos nosotros. Pero hay que edificar esa casa. Ahora, Pablo, cuando habla de esto, yo quiero que usted vaya conmigo a entrar a la esencia de la edificación que quiero compartir. Es que Pablo dice que Dios, cuando resucita a Jesús, porque el Señor Jesús, hermano, hace la redención, paga el precio por nuestro pecado, paga el precio por nuestra redención. Pero dice Efesios capítulo 4, por favor le ruego que vaya conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó. Diga conmigo, el Señor constituyó ministerios a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mire qué interesante. El Señor hace la redención, pero el Señor constituye ministerios. Pero no dice que los ministerios tengan como función directa edificar el cuerpo. No, sino capacitar los santos. Diga, capacitar los santos. ¿Y qué hacen los santos? Edificar el cuerpo. Entonces, los ministerios vienen a realizar la función de capacitación. Ahora, la capacitación Dios la da a través de 5, le llaman los dones de la ascensión, 5 gracias, 5 regalos. Alguien, por ejemplo, dice, voy a expresar esto, dice: hermano, ¿cómo me gustaría? O alguien pregunta a un ministro, vamos a pensar en un maestro, y le preguntan: ¿cómo le hace usted para sacar tanto de la Biblia? Y es que no es que le haga, es que tiene el don. El don alumbra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo hace para tener eso? No, eso no es humano. Eso es divino, eso bajó del cielo. Ese es un don que Dios pone ahí. Por eso, déjeme decirle que el que tiene el don puede predicar hasta de mala gana. Porque Pablo lo dijo. Si predico el evangelio no tengo por qué gloriarme, dice, porque aunque predique de mala gana, yo tengo obligación porque me han dado el don. Si el don, y déjeme llevarle a usted a un poquito de madurez en esto. No se equivoque con la madurez del vaso y el don. Porque usted puede ver hombres y mujeres que cuando el don está encendido, brillan. Pero cuando el don no está encendido y usted los ve en su diario vivir, usted dice: pero ¿cómo Dios usa este? ¿Cómo es posible que este pueda, o esta mujer pueda brillar? Si miren cómo es que hay que diferenciar entre el don y la madurez del individuo.
Por eso usted puede encontrar hombres y mujeres poderosos en el don, pero niños en su madurez. Gente que, y cuando digo niños, estoy hablando de envidiosos, de contenciosos, estoy hablando de pleitistas, estoy hablando de carnalidades. ¿Por qué? Porque el don es una gracia, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, hermano, el don para esta iglesia, el don ministerial, voy a ponerlo de esta manera, es un poco embarazoso decirlo, pero sí es la verdad. El don que Dios, que Cristo les ha enviado a ustedes soy yo. Pero no yo el vaso, sino yo el don. ¿Me dan a entender? Por eso Pablo decía, ustedes deben reconocer que yo soy vuestra gloria y ustedes la mía. Porque es el regalo que Dios le da a la iglesia, los 5 ministerios. Por eso cada ministro que se levante hay que apreciarlo, hay que decir, Señor, gracias por ese don, porque ese don va a edificar, a capacitarnos para que nosotros edifiquemos. Bueno, ¿cuántos dicen amén a eso? Hay 5 dones que Cristo da a la iglesia, ahí están. Dice que Dios puso o da, Efesios capítulo 4, verso 12, ¿cuáles son los 5 dones? Primer don, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Porque hay gente que dice, yo quiero ser apóstol. Pero ¿qué es un apóstol? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos dones? Bueno, hay mucho que hablar sobre los 5 ministerios, pero déjeme darle algunos tips que encontré en la Biblia muy interesantes. En primer lugar, el apóstol es un enviado que tiene credenciales como un embajador. El apóstol es poseedor o emerge o surge de una visión celestial. Apóstol es enviado. Dios agarra a un don y lo pone en un hombre y lo envía. Y le da una visión de trabajo y le da una comisión. Es como un embajador. Diga, un embajador. ¿Qué va a hacer ese apóstol? Segundo de Corintios capítulo 5. Fíjese qué tremendo es esto. No dice que va a llegar a mandar. Porque hay gente que dice, yo quiero ser apóstol para mandar a todos. Creen que el apóstol es el que manda. Hermano, déjeme decirle algo, que bíblicamente hablando, el apóstol es el que va al final, dice, es el encargado de desarrollar la visión, pero en su predicación, en su forma de ser, es un ruego de Dios. Más que una orden, un ruego. ¿Qué lee usted en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20? Ajá, está hablando Pablo de Cristo. Como si Dios, ¿qué? Rogara. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos. Les rogamos, no dice les mandamos. Dice les rogamos. Entonces el apóstol es el embajador del ministerio de la reconciliación. Dios levanta a un apóstol y lo envía. Y lo envía, hermano, puede ser que de aquí Dios levante a algunos apóstoles y los envíe. Pero déjeme decirle algo. No necesariamente va a levantar apóstoles para aquí. Porque entonces levantaría maestros. Va a levantar apóstoles para enviar. Porque es un embajador. Un embajador no se queda en la nación donde está. Un embajador sale. Pero un embajador lleva todo el respaldo del país de donde es. Por eso es que cuando Dios envía un ministerio apostólico, escuche bien lo que voy a decir. Cuando Dios envía un ministerio apostólico, no importa si todo el infierno se levanta contra ese embajador. Ese embajador tiene el respaldo de la ciudad que lo ha enviado. Por eso Dios envía ángeles para avanzar en la comisión de ese embajador. Nada, fíjese lo que me atrevo a decirlo, nada puede detener un embajador.
Por ejemplo, hermano, en el país suyo, de origen suyo, porque la mayoría somos extranjeros, no nacimos aquí, ahí hay una embajada de los Estados Unidos, y hay un embajador de los Estados Unidos, y usted no puede entrar a ese edificio, porque ese edificio pertenece a los Estados Unidos. Y usted pone los pies en la embajada de su país, en la embajada de Estados Unidos de su país, y usted está pisando suelo norteamericano. Usted no está pisando suelo salvadoreño, ni guatemalteco, ni sudamericano. Usted está pisando suelo norteamericano. ¿Por qué? Porque la embajada es constituida la extensión del país. Y entonces Pablo dice, fíjese, en Corintios dice, nosotros, verso 20, así que somos embajadores de Cristo. Por eso déjeme decirle algo, el embajador a veces está todo apachurrado, todo que ya no va a seguir. Hermano, al embajador lo pueden dejar solo, porque a Pablo lo dejaron solo. Pablo dijo, todos me han dejado. Y alguien le tocó aquí atrás y dijo, Pablo, todos, excepto tú, Señor. Excepto tú. Todos me han dejado, menos el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al embajador le da las credenciales, la autoridad, el respaldo para la comisión. Entonces, diga conmigo, Dios levanta apóstoles. Hermano, se necesitan apóstoles que salgan, que vayan realmente que no vayan a probar. Que no digan, voy a ver, hermano, a ver si puedo. No. El apóstol no va a ver si puede, el apóstol va porque puede. No importa lo que esté al frente, él va acreditado, hermano, con el respaldo divino. Por eso que un ministerio apostólico no puede fracasar en la comisión, porque es un embajador. ¿Cuántos dicen qué bueno es eso? Dígale que a su lado, está bueno ser apóstol. Aunque no le voy a decir todo lo que concierne a un apóstol, porque cada ministerio tiene su sufrimiento. Y por ejemplo, el sufrimiento del apóstol está, como dicen allá en México, está canijo. Porque el sufrimiento del apóstol es parir, dar a luz. Y nunca se da a luz sin dolor. Usted ha visto que las mujeres cuando dan a luz hasta mastican chicle, hacen bombas y cuentan chistes, ¿verdad? No. Hacen unos... ¿Cuántas de aquí han sido madres alguna vez en su vida? ¿Verdad que eso está duro eso? Peor cuando son primerizas, hermano, y cuando empiezan las contracciones y los dolores, y se acuerdan del marido y dicen, todo por culpa de ese sinvergüenza, por eso ojalá que le dieran a él los dolores, y uno de hombre está allá en la sala, hermano, diciendo, Señor, fortalécelas, ayúdalas. Yo recuerdo cuando iban a nacer, creo que mi segundo o tercer hijo, yo llegué a la cama ahí y le quise hacer un chiste a mi esposa y solo me hizo una mirada que dije, ay, nos vemos, dije yo. No, aquí la cosa está difícil, mejor espero que nazca el niño. Sufrimientos. Cada ministerio tiene sus sufrimientos, pero el apóstol es un don que Dios da para edificación. Dice Efesios capítulo 6. No le estoy dando todo lo que concierne a un apóstol, porque tendríamos que hacer seminarios para entender todo lo que concierne a esto, pero sí algunos tips. Efesios capítulo 6, versículo 20. Embajador, pero no embajador que haga lo que quiera, sino embajador encadenado. Eso está como el capitán del barco, hermano. Se hunde el barco, todos se salvan, pero el que tiene que estar en el barco, ¿quién es? Y entonces Pablo dice, oren por mí, verso 19, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas.
Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Hermano, un apóstol tiene que predicar a fuerzas, hermano. Mire, un obrero dice, no quiero predicar, no. Un apóstol dice, no tengo ganas. Así, sin ganas, vamos. Que me siento apachurrado, así apachurrado. Que ve y proclama. Hermano, es un embajador en cadenas. Como que ya no quieren ser apóstoles, ¿verdad? No, así, encadenado, no, hermano, dice. El apóstol debe tener, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, que surge de una visión celestial, de una comisión celestial. Hechos capítulo 26, verso, vamos a leer. Pablo le está relatando ahí a Agripa lo que le pasó rumbo al camino de Damasco, y le cuenta cómo aparece una luz resplandeciente y le dice que es Jesús a quien él persigue, amén. Pero en el verso 19 dice Pablo: así que, rey Agripa, no fui desobediente, ¿qué? A la visión celestial. Ahora, mire la visión que Dios le dio. Vaya conmigo al verso 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús o Yeshua, a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Ahora le dice, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pregunto, ¿sabía Pablo cuál era la comisión de su ministerio? Sí. Pablo no iba a los judíos. Pablo iba a ¿quiénes? Esa era su comisión, esa era la visión celestial, te marca una comisión. ¿Sabe? Por eso nosotros predicamos Joel 2:1, porque la visión celestial marcó una comisión. Tocar la trompeta en Sión, da la alarma en el monte santo y tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Esto no lo va a detener nadie, porque es una comisión divina, es una comisión de Dios. Entonces el apóstol lleva una visión. A mí, hermano, Dios no me mandó a plantar iglesias. A mí Dios no me mandó, hermano, déjeme decir, a mí me mandó a tocar la trompeta. Y yo debo de tocar la trompeta, y a tocar la trompeta, y a tocar la trompeta. Y dice, hermano, ¿y por qué usted no abre más iglesias? Porque a mí no me mandó a abrir iglesias. Dices que allá hay otro apóstol que le mandó a abrir. A él lo puso a abrir iglesias. Allá hay otro que cómo le da la ayuda a los pobres. A él lo puso a alimentar a los pobres. Allá hay otro que cómo hace esto. Es que es la comisión. Entonces el apóstol tiene diga conmigo, una visión. ¿Cuál es el segundo don que Dios nos ha regalado? Según Efesios 4:12. ¿Cuál es el segundo? Diga, profetas. Y aquí los profetas. ¿Qué es un profeta? Dígale al que está a su lado, yo deseo que tú seas un profeta. ¿Qué es un profeta? Es uno que anuncia eventos futuros. Ahora, yo le voy a decir, no le estoy dando todo lo que es un profeta, pero le estoy dando pequeños. Usted puede estudiar ahí, un poquito más en la Biblia. Pero yo veo que los profetas se caracterizan porque anuncian eventos futuros. Si un profeta no anuncia un evento futuro, no es profeta. Podrá ser maestro, podrá ser evangelista, podrá ser predicador, pero un profeta anuncia. Ahora se lo voy a probar por la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Hechos 21. Hechos 21. Y fíjese cómo edifican. Es que, hermano,
lo lindo de los profetas es que edifican. Cuando son certeros, edifican pero bello, hermano. Mire, dígale al que está a su lado: yo deseo que seas levantado profeta, pero certero. ¿Por qué digo certero? Porque hay una tendencia a ser adivinos. Y el adivino no es certero. El profeta de Dios, cuando anuncia algo, es certero. Por eso es que usted, cuando oiga a alguien que dice que es profeta, no le dé el título cuando él dice que es, sino cuando se cumple lo que él dice. Entonces diga: no, este es un profeta de Dios, porque lo que dice se cumple. Pero si lo que dice no se cumple, diga: este es un hermano bien intencionado. Este hermano hay que felicitarlo, es valiente en la fe, pero no es profeta de Dios. Yo deseo que todos sean profetas. Y aquí dice la Biblia, Hechos capítulo 21, ¿ya lo tiene? Lea conmigo, verso 10, llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. Mire lo que está anticipando. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Hermano, y si usted lee la historia, Pablo sube a Jerusalén y así como Agabo le dijo, así pasó. Qué bonito, ¿verdad? ¿Nadie dijo amén? Hechos capítulo 11. Hechos 11. Mire qué dones, cómo edifican. Hermano, es que los profetas edifican bien lindo, hermano. Pero los profetas certeros, hombre, es que los charlatanes esos dan ganas de mandarlos a Tijuana. Hechos 11. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el versículo 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, otra vez Agabo, mire, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Pero ¿qué sigue diciendo? Sucedió en tiempo de Claudio. Los profetas también enseñan, hermano. No solo anuncian los acontecimientos, porque Hechos capítulo 13, verso 1 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros y estaban ministrando estos al Señor, enseñaban, participaban del culto al Señor, y ahí Dios utilizó para sacar a Pablo y a Bernabé. Entonces los profetas, hermano, tienen la característica de que son los anunciadores de los acontecimientos futuros. Es importante que hayan profetas, hermano. Diga conmigo: Señor, levanta profetas. No un profeta ni una profeta, levanta profetas. Profetas que hablen y los demás juzguen y disciernan lo que dicen. Pero profetas al estilo Agabo, hermano. Un profeta que llegue y que diga: mire, el Señor me muestra esto y esto va a venir. Y la iglesia se prepara. Pero no se ha fijado que a veces, sí menospreciar, yo sé que van creciendo algunos dones ministeriales. A veces, hermanos, dicen por ahí que tiran una de cal y una de arena. Le pegaron a esta, pero le fallaron a la otra. A veces yo voy a las iglesias, hermano, y recibo las quejas: hermano, vino un profeta y me dijo que me iba a casar con fulano de tal, y fulano de tal se casó con aquella otra, y mire, hermano, y me reclaman a mí como si yo hubiera sido. Y le digo: pues por eso hay que discernirlo todo, ¿verdad? Cuando un profeta es muy así como apantallador, entiéndame, como que quiere impresionarlo a usted, hermano, mire, diga usted: ay, esto está. El profeta debe ser sencillo.
Él no tiene que impresionarlo, eso llega a decirle esto, pau, 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 y punto. Y cuando se cumple, usted dice, este hombre es verdadero profeta de Dios. Pero si no se cumple, la próxima vez que lo mire, dígale, ¿sigues adivinando? ¿Cuál es el tercer don que Dios da? Yo quiero ser profeta. ¿Cuántos dicen yo quiero ser profeta? Sí. Pero tiene su dolor. ¿Cuál es el dolor del profeta? Que no es bien recibido entre su gente. Por eso el profeta no lo quieren su pueblo no lo quiere. Es que es parte, hermano. Fíjese que Dios dice, te doy una bendición, pero también te doy un dolor para que estés equilibrado. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer don que Dios nos da para edificar? Diga evangelista. No evangelisto, porque hay algunos evangelistas, hermano, que muy listos, ¿no? Evangelista. ¿Quién es un evangelista? Uno que declara buenas noticias. Ahora, le voy a comenzar diciendo que el evangelista también tiene su sufrimiento. Porque Pablo le dijo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado. Haz la obra de evangelista. El evangelista tiene su sufrimiento, pero me llamó mucho la atención que el evangelista es uno que anuncia. Romanos capítulo 10, verso 15. Tan lindo que es oír a un evangelista, hermano. A mí me fascina oír a un evangelista. ¿Sabe por qué? Porque hace como que el amor a Cristo le vuelve a resurgir a uno, hermano. Yo cuando oigo un evangelista, hermano, me dan ganas de pasar a aceptar otra vez. Digo, es que presenta la buena noticia tan buena que uno dice, Dios mío, yo quiero aceptar. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 15? Ajá, el evangelista tiene que ser enviado. Dice Romanos 10, 15. Así está escrito. ¿Cómo está escrito? Lo voy a leer en esta versión. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Otra versión dice, cuán preciosos son los pies del que anuncia la paz. ¿Qué es un evangelista? Uno que da buenas noticias, hermano. Mire, un evangelista, yo le pregunto, ¿era Juan el Bautista evangelista? No, era profeta. Dígame, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el hacha está ahí. Hijos del diablo, ¿quién les ha enseñado a oír? Mire qué mensajazo que tenía Juan el Bautista. Pero el evangelista es aquel que lleva una buena noticia. ¿Cuál es una buena noticia? Una buena noticia es, mira, samaritano, estás herido, estás quebrado, no puedes hacer nada para salvarte, estás destinado para el infierno, pero te digo algo, Jesús te ama y Él está dispuesto a perdonarte si tú le crees de todo corazón. Es una buena noticia. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere estar en tu casa. Es una buena noticia. Bueno, yo quiero ser un evangelista. Mire, llegar con una buena noticia, donde hay desesperanza, llevar un mensaje de esperanza. Donde hay disolución, llevar un mensaje que te dé esperanza en las cosas de Dios. Una buena noticia. Ahora, el evangelista, a mí me llamó mucho la atención un dato interesante. Fíjese que el evangelista no da la buena noticia solo hablando. Porque yo no creo que en la Biblia las cosas estén por estar. Yo creo que por algo las dejó el Señor, ¿verdad? Vaya conmigo a Hechos 21. Y va a leer ahí en Hechos 21. ¿Cuántos están todavía conmigo aquí? Bien. Hechos 21. ¿Qué lee usted en el versículo 9? 8 y 9. Ajá. Llegaron a Cesarea y se hospedaron ¿en dónde? En casa de Felipe, ¿qué? Diga, el evangelista. Una vez más, el evangelista. Pero hay un dato interesante ahí, en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9?
Lo voy a leer así. Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas metidas en las pandillas. Cuando yo leí esto, mire, como es una buena, el evangelista da una buena noticia. El evangelista da la noticia con todo y su familia. Escúcheme esto. ¿Sabe por qué la gente a veces no quiere ir al Señor? Porque oye el mensaje, pero ve la familia y dice, no. Para tener una familia como esos, no. Para tener ¿se imagina usted que la gente el mensaje lo oye, pero lo ve? ¿Cuál es el evangelio más efectivo? El que no solo se oye, el que te ven. Y dicen, no, sí, qué bonito. Felipe anuncia buenas nuevas. Pero ¿ya vieron a sus 4 hijas? Son profetizas. Cuando yo leí esto, el evangelista entonces tiene un buen ejemplo de hogar. Hermano, el hogar del evangelista también atrae, porque el ministerio es anunciar una buena noticia. Y cuando yo veo a Felipe ahí, fíjese que llegan a la casa de Felipe y Felipe le dice a los hermanos, oren por mí, porque fíjese que mis hijas, una está embarazada, la otra se fue al mundo, la otra anda por allá por lejos, y solo la chiquita me queda. Y dirían, ay hermano, qué evangelio el que tú predicas, hermano. Con razón no se convierte nadie. Con razón nadie quiere ser cristiano. Si miren al evangelista cómo está. Mi pastor decía, si alguien llega a venderte tónico para sacar cabello y es calvo, no le creas. Si alguien lleva un mensaje de buenas nuevas, pero está pasando el Niágara en bicicleta, uno dice, Dios mío. ¿Cuál es el 4º regalo que Dios nos ha dado para edificación? Pastores, diga pastores. ¿Qué es un pastor? El pastor es uno que cuida, hermano. Uno que cuida. Fíjese que, déjeme decirle que cuando hablamos del pastor es el que cuida. Ahora, me llamó la atención 3 cosas que le voy a decir del pastor. En primer lugar, el pastor enseña. Marcos 6:34 dice que el pastor enseña. Mire, por razón de tiempo voy a correr un poquito, debe 2 minutos más. Pero Mateo 25:32, por favor busque Mateo 25:32. Y ahí dice que hay una función del pastor, que ahora que yo la vi dije, Dios mío, qué función más tremenda. ¿Qué lee en Mateo 25:32? Serán reunidas todas las naciones delante de él. ¿Y qué va a hacer él? Diga, separar. ¿Separar qué? Las ovejas, ¿de quiénes? De los cabritos, como el pastor lo hace. Entonces, ¿qué significa el pastor? Una función del pastor es decirle, mira, no te juntes con ese cabro. Qué tremendo, ¿verdad? Usted tiene que ir con su pastor, hermano, mire, ¿qué piensa usted de fulano? ¿Será cabro? ¿Será oveja? ¿Será toro? ¿Será? ¿Qué es ese? ¿Cuál es la característica de los cabros? Mire, los cabros andan montados siempre arriba, en los lugares peligrosos allá, ¿verdad que sí? Las ovejas no. Las ovejas, ¿por qué separa el pastor los cabros de las ovejas? Porque los cabros, vamos a decir que los cabros pueden ser esos hermanos que son arrojados, que son aventados, que van, pero que ponen en peligro la integridad de las ovejas. Porque una oveja que siga a un cabro, hermano, y el cabro va en las peñas por arriba, y la oveja, de repente uno ve a la oveja allá arriba. ¿Y qué haces ahí, oveja? Porque siguiendo a este cabro, mira, pero qué cabro más terrible ese.
Entonces el pastor debe separar los cabros de las ovejas. Si dice, ay, mira, no te juntes mucho con este porque este te va a embarrancar. Este es un cabro, este siempre va. El pastor separa los cabros de las ovejas. Hermano, en la iglesia no solo hay ovejas, también hay machos cabríos. ¿Quiénes son los machos cabríos? Esos aventados, esos que hermano, vamos a hacer esto, véngase hermano, usted deje su trabajo, véngase por fe. Ah, no, un momentito, usted tal vez es cabro, pero yo soy oveja. Usted tal vez arrojado, usted se quiere lanzar, láncese solo, ¿para qué me quiere a mí? Yo doy lana. El cabro que da, lata. No da lana. Ahora, el pastor, según Lucas capítulo 2, verso 8, el pastor cuida el rebaño. Hermano, mire, el hombre que tiene corazón de pastor le gusta ver el rebaño, lo cuida. El lobo no le gusta el rebaño. El lobo es aquel que lo llama a usted en privado y trata de convencerlo para sacarlo del rebaño. Porque sabe que al sacarlo del rebaño usted es presa fácil. Y el lobo posiblemente va a ponerlo en contra del pastor. Porque si a alguien aborrece el lobo es al pastor. Porque el pastor tiene vara. ¿Y para qué la vara? Cuando el lobo se le quiere levantar, ¡blaza! El varazo al lobo. Y ahí está el lobo con el hocico todo apretado porque el pastor lo tiene agarrado. Pero entonces, cuidado con los lobos que llaman por teléfono. Fíjese que se lo estoy diciendo ahí, en la palabra está. El pastor es el que cuida el rebaño. Si alguien le dice a usted no tiene por qué congregarse. No, sálgase de ahí, véngase. Aquí conmigo. Diga usted, este me huele a lobo feroz. Pregúntele como la Caperucita Roja. ¿Y esos dientes grandes por qué los tiene? Porque el lobo no le agrada el rebaño. Atenta contra el rebaño. Vamos al último, por razón de tiempo. Vamos al último regalo. ¿Cuál es? Maestro. Dígale que está a su lado, yo deseo que seas maestro. ¿Quién es un maestro? Romanos capítulo 2, verso 20 dice que un maestro es el que enseña, pero que enseña a los faltos de madurez. ¿Va que dice así? Te crees maestro de los inmaduros, de los niños, de los indoctos. Entonces, un maestro es alguien que enseña a los faltos de madurez. Pero según Hebreos capítulo 5, versículo 12. Oiga esto, hermanos, que esto me gustó. Hebreos 5, y con esto lo dejo ir. Ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Lo dejo ir. Vamos, amén. Mire, voy a leerle en esta versión. Verso 12. En realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, ¿quién es maestro? Maestro es uno que posee conocimiento maduro. Diga, conocimiento maduro. Porque el maestro va a enseñar. Hermano, que en la iglesia de Antioquía habían maestros y necesitamos maestros. Maestros que puedan agarrar las verdades espirituales y ponerlas a la altura de la comprensión. Maestros que puedan agarrar los conceptos espirituales y ponerlos, hermanos, tan claros que el niño entiende. Es un maestro. Y esos son dones. Entonces, ¿cómo se edifica? Se edifica exponiéndonos a la capacitación de los 5 ministerios. Ya vimos los 5 ministerios. 2 puntos más y nos vamos. ¿Cómo se edifica? Efesios 4:16 dice que se edifica cuando estamos funcionando adecuadamente,
Cuando un miembro está bien colocado, edifica, pero el que está desubicado, ese destruye. Y Efesios capítulo 4, verso 29, con esto termino, dice que hay que edificar. ¿Cómo dice Efesios 4, 29? Oiga esto. Oiga, ninguna palabra. Entonces, yo edifico. Voy a leerle aquí, fíjese cómo dice esta versión. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Verdad que tenemos que aprender a edificar, hermanos? Porque a veces tenemos conversaciones que no son tan edificativas, hermano. Y todos caemos en ese error. Pero entonces dice Pedro que tenemos que ser edificados. ¿Cómo aprendemos a edificar? Así, con esos puntos. Aún hablando palabras que lleven bendición, no obscenidades. Y entonces yo voy a estar participando en la edificación de la casa del Señor. Dígale conmigo, Señor, yo quiero ser un buen edificador. Yo quiero ser un buen edificador, Señor. Participar en esta tarea tan maravillosa y hacer tu voluntad. Déjeme un minuto nada más preguntar algo. Posiblemente en medio nuestro alguien, quizás es su primera vez que oye un mensaje. Nunca ha tomado la decisión de entregarse a Cristo como su Señor y Salvador, pero esta noche quisiera tomar esa hermosa decisión y decirle al Señor, Señor, yo te recibo como mi Salvador y Señor. Si en medio nuestro alguien quisiera por primera vez entregarle su vida a Jesús, a mí me gustaría hacer una oración a Dios por usted. ¿Qué le pido? Solamente que salga de su lugar y venga aquí al frente y le diga a Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Él va a cambiar tu vida, transformar el corazón, dar el soplo de vida. Él puede hacer un milagro maravilloso en tu vida. ¿Habrá alguien que esta noche quiera recibir a Jesús? Que siente que Dios le llama, que siente el llamado del Espíritu y quisiera usted tomar esa decisión. Yo le invito en el nombre del Señor a que usted decida darle su vida al Señor. La invitación está abierta. O quizás todos somos cristianos ya. ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quiero ser un buen edificador? Un buen edificador, Señor. Porque es tu casa. Porque es tu morada, Señor. Porque si aquellos constructores, Señor, fallaron, yo no quiero fallar, Señor. Ayúdanos a ser buenos edificadores. Yo quisiera invitarles a que se pongan de pie y levanten sus manos al cielo. Y le digan, Señor, ayúdame a ser un buen edificador. Para que tú, Señor, te agrades. Para que tú, Señor, te complazca de lo que hago. Padre bueno, esta noche, a levantar, Señor, oración a ti en nuestras manos. Te pedimos que tú nos des la gracia, que nos ayudes para ser buenos edificadores, Señor. Para poder, Señor, edificar tu cuerpo, tu iglesia. Padre, que estos principios que hemos visto en tu palabra podamos aplicarlos cada día y así edificarnos mutuamente, Señor, para la gloria tuya, Señor. Padre, bendecimos a cada uno. Piedras vivas, Señor, que están siendo conformadas, edificadas. Piedras que están siendo, Señor, ubicadas para desarrollar la función que tú has determinado para cada uno. Bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Haznos buenos edificadores, Señor, para la gloria de tu nombre. Por Jesús, amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale, Dios vaya contigo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición a su vida. Si desea comunicarse con este ministerio, puede llamarnos al teléfono 562-231-4660 o visítenos en internet a llamadafinal.com. Este mensaje puede adquirirlo en CD, DVD, cassette
y videocassette. Además, contamos con materiales de alabanza en música, manuales de aprendizaje musical, himnarios y libros. También enseñanzas para pastores, matrimonios y otros materiales. El apóstol Dr. Otto René Azurdia y todo el ministerio Llamada Final le desea muchas bendiciones de parte de Dios. Y le invitamos a seguir siendo edificado con el consejo de la palabra del Señor. Será un privilegio servirle en consejería, oración o cualquier necesidad de carácter espiritual. Que Dios le bendiga abundantemente.